Hola, comunidad estudiantil del Tecnológico Nacional de México, Campus La Chontalpa, directivos, docentes, personal administrativo y de apoyo y asistencia a la educación. Asimismo, un afectuoso saludo a estudiantes que actualmente cursan el sexto semestre nivel técnico bachiller en instituciones educativas de la región. Vamos a dar continuidad al programa Miércoles Científico, instituido en nuestro Instituto Tecnológico, en donde docentes adscritos al Departamento de Ciencias Básicas disertaremos la conferencia Control de calidad en procesos de producción de hidrocarburos. El presente trabajo tiene como finalidad expresar de manera objetiva a los estudiantes de las ingenierías petrolera, geociencias, industrial, gestión empresarial, biotecnología, el proceso primario de separación de hidrocarburos líquidos y gaseosos en una batería de separación típica de petróleos mexicanos, utilizando conceptos fundamentales de química orgánica y de procesos de producción. Nuestro objetivo, que los estudiantes que cursan todas nuestras ingenierías refuercen sus conocimientos o que nuestros futuros estudiantes comprendan cuál es el origen, los procesos, destino y perspectivas del petróleo en México. Iniciaremos con conceptos generales, conocimiento de los procesos y una práctica con un recorrido en un diagrama general de producción. Esperamos sea de su agrado. Hablemos del actor principal durante la revolución científica y tecnológica del siglo XX. ¿Quién es ese personaje negro y misterioso? ¿Cómo se origina y de dónde viene? El descubrimiento y el uso del petróleo cambiaron la faz del mundo. El petróleo determinó e impulsó el crecimiento económico del final del siglo XIX y protagonizó toda la historia del siglo XX. Sin embargo, hoy en día el origen del petróleo aún es una interrogante, pero generalmente se le atribuye a la teoría orgánica, la cual indica la génesis del petróleo a los organismos vegetales o animales que existieron en otras épocas, y que al quedar sepultados en los fondos de los mares y los lagos, por el efecto de la presión como de la temperatura, se convirtió en esa masa orgánica en la mezcla de hidrocarburos conocida como petróleo crudo. La palabra petróleo procede del latín petroleum, que significa aceite de roca. Sin embargo, existen otros términos o sinónimos que se han utilizado a lo largo del tiempo, como por ejemplo chapopote, utilizado en México. Otros términos que también se han utilizado como sustitutos o para algunos productos son asfalto, bitumen y nefteno. Por su parte, la palabra asfalto procede del latín asphaltus, que significa aceite resinoso. El petróleo fue conocido y usado por la humanidad desde las más antiguas culturas y civilizaciones. Por ejemplo, en la Biblia se le hace mención con el nombre de asfalto. El petróleo también fue conocido y utilizado posteriormente por otros pueblos del Medio Oriente. Por su parte, los náhuatl lo utilizaron para perfumar sus templos, también como pegamento o para la producción de barnices. El petróleo es esa sustancia oscura y maravillosa que procede de las profundidades de la Tierra, de algunos kilómetros de profundidad, y que se ha formado a partir de los restos de los organismos y seres que vivieron hace millones de años en el planeta.
Desde el siglo XIX y principios del siglo XX se pensaba que los hidrocarburos eran de origen inorgánico y se formaban en las profundidades de la corteza terrestre, por la acción del agua sobre los carburos metálicos a partir de los hidruros metálicos. Otro término que es necesario conocer y que está relacionado con nuestro actor principal son los yacimientos. Hablamos de yacimientos cuando nos referimos a aquel lugar donde se hallan naturalmente las rocas, minerales, gases o fósiles, o el sitio donde se encuentran restos arqueológicos. Hay diversos tipos de yacimientos, entre los que encontramos yacimientos geológicos, yacimientos arqueológicos y yacimientos petrolíferos. Los yacimientos petrolíferos son de nuestro interés. Un yacimiento, depósito o reservorio petrolífero es una acumulación natural de hidrocarburos en el subsuelo, contenidos en rocas porosas o fracturadas. Los yacimientos petrolíferos pueden ser yacimientos primarios o yacimientos secundarios. Hablamos de un yacimiento primario cuando se encuentra en la misma roca en la que se ha formado. Y nos referimos a un yacimiento secundario cuando éste se formó en un sitio lejano y ha ido fluyendo hasta el lugar en el que yace ahora. Cuando se descubre un yacimiento, tanto el crudo como el gas se encuentran en las rocas sedimentarias, en los pequeños poros de calizas y areniscas, comportándose la roca como una esponja. Cuando se perfora un pozo petrolero en las rocas saturadas de crudo, las presiones subterráneas empujan el petróleo a fluir a través de la roca hacia el pozo y posteriormente a la superficie. El petróleo forma parte de nuestra vida cotidiana. Usualmente solo lo asociamos al uso de la gasolina, pero este está en nuestra vida cotidiana más de lo que podamos imaginar. Lo podemos encontrar en detergentes, plásticos, cauchos sintéticos, fibras sintéticas, medicina, fertilizantes, pesticidas, alimentos, en fin, en una amplia gama de variedad. Actualmente podemos hacer uso de ello en cualquier instante. En 1862 se dirigen las primeras perforaciones petroleras en México, obteniendo agua y petróleo crudo de buena calidad. Durante la colonia, las leyes mineras mantenían el derecho de las minas y estas se guardaban o se reservaban el derecho de otorgar a particulares los permisos para poder explotarlas. Por mucho tiempo, nuestro petróleo estuvo a cargo de empresas extranjeras, pero fue hasta 1938 que el gobierno mexicano tomó el control sobre la explotación y consumo del petróleo mexicano. Posteriormente, se crearon organismos descentralizados de carácter técnico, industrial y comercial. Estos, Pemex Exploración y Producción, Pemex Refinación, Pemex Gas y Petroquímica. El petróleo está constituido por una mezcla de hidrocarburos presentes en la naturaleza, helechos geológicos continentales o marítimos. Estos los podemos encontrar en estado sólido, líquido o gaseoso. Y a su vez, estos pueden cambiar de fase dependiendo cambios en su presión y o temperatura. En su composición encontramos principalmente carbono e hidrógeno, pero esta mezcla presenta ciertas impurezas, como lo son azufre, oxígeno, nitrógeno, alcoholes mezclados y agua salada. Como otras impurezas también podemos encontrar sales minerales. Estas incluyen los sulfatos y cloruros. Nuestro proceso inicia cuando el petróleo se extrae mediante la perforación de un pozo sobre el yacimiento. Si la presión de los fluidos es suficiente, forzará la salida natural del petróleo a través del pozo, que se conecta mediante una red de ductos hacia la batería de separación. Por lo tanto, identificamos a un pozo en producción, conocido como árbol de Navidad, que no es más que un arreglo de válvulas de diferentes características, cuyo objetivo es proveer un control de válvulas para manejar los fluidos producidos
o inyectados al pozo. Instalado encima de la brida adaptadora, también se conoce como cruz de pozo. Contiene válvulas laterales de salida, normalmente para la producción y para la inyección de productos. Una válvula inferior o válvula maestra que controla todo el acceso mecánico e hidráulico del pozo. En la presente plática vamos a conocer cuál es la ruta de producción de los aceites crudos provenientes de los pozos y los diversos procesos de tratamientos para la obtención de un múltiple número de productos de alto valor comercial. El petróleo crudo está constituido por una mezcla natural en una gran proporción por hidrocarburos saturados, en donde predominan los hidrocarburos nafténicos, en cuya composición interviene un alto porcentaje de hidrocarburos de alto peso molecular, ricos en asfaltenos. Desafortunadamente, esta mezcla de hidrocarburos que viene del pozo va acompañada de impurezas de compuestos de azufre, como el ácido sulfídrico, mercaptanos, mercapturos. Asimismo, compuestos de nitrógenos, de metales pesados como níquel y vanadio, y en su forma natural contienen cantidades variables de salmuera o agua salada, ocluida en forma de pequeñas gotas en el seno del crudo. Muchas de estas impurezas pueden ser eliminadas en gran cantidad en las centrales de recolección de crudo provenientes de diferentes pozos que se denominan baterías de separación. Es muy importante enfatizar la importancia que tiene la correcta operación de una batería de separación, ya que de no ser así, la calidad del crudo se verá afectada, lo que ocasionaría castigos al precio y, en caso extremo, la no aceptación del crudo destinado a procesarse en las refinerías o en el proceso de exportación. Una batería de separación tiene tres funciones muy importantes. 1. Eliminar en gran proporción algunos de los contaminantes que acompañan al crudo proveniente de los pozos, principalmente aguas y sales. Esto se efectúa durante los procesos de deshidratación y desalado. 2. Acondicionar el crudo para su correcto almacenamiento y manejo desde el punto de vista de seguridad y ecología, y evitar pérdidas económicas por venteos indebidos. Esto se logra en un proceso de estabilización de crudo. 3. Procesar una corriente de gas de alta presión y una líquida crudo desgasificado. El proceso consiste en la separación y recuperación de hidrocarburos condensables, propano y butano, básicamente del metano y etano. Todos los procesos industriales requieren, para su correcto y eficiente funcionamiento, mantener al máximo la uniformidad de todas las variables de operación. ¿Cuáles son esas variables de operación? Presión, flujo, temperatura, nivel, calidad o composición de las corrientes que intervienen en el proceso. La recolección de crudos se efectúa normalmente por tuberías independientes de cada pozo hasta la batería, juntándose dichas líneas dentro de la batería en una infraestructura de arreglo de tuberías denominadas cabezales generales de pozo. Estos cabezales envían los productos que manejan al área de producción para iniciar los procesos de purificación y acondicionamiento del crudo. La corriente de crudo es recibida en el separador trifásico, generalmente a una presión de 5 kilogramos sobre centímetros cuadrados y una temperatura de 50 grados centígrados. Este equipo está dotado de internos de alta eficiencia, por lo que el crudo se separa en las tres fases mencionadas: agua salada, crudo y gas. La ingeniería prevé un arreglo de tuberías suficientes que aseguran una distribución de flujo homogénea,
así como una presión constante en el separador. La composición química del crudo de cada pozo varía dentro de ciertos límites, por lo que es muy importante mantener lo más constante posible las proporciones de aporte de cada uno de los pozos a la batería. Una impureza muy perjudicial que provoca grandes problemas de corrosión en los ductos de transporte de crudo en los equipos de proceso de las baterías de separación es la salmuera, el agua saturada con sales de sodio, potasio y magnesio. Esta impureza, junto con el agua, son las primeras a eliminar, iniciándose así el proceso en los separadores trifásicos, separando la mezcla heterogénea del crudo, agua salada, crudo y gases y vapores del crudo que contienen las impurezas gaseosas. Vamos a analizar el diagrama típico de un separador horizontal. En primer lugar, vemos la entrada de fluidos al separador. Es un proceso totalmente mecánico. En la sección de separación primaria se encuentra un deflector o mampara de choque, en donde entra el fluido, y por efecto de la gravedad se separa en la fase líquida que queda en la parte inferior y el gas en la parte superior del separador. En el separador observamos que existe un controlador de nivel que opera con un sistema de instrumentación neumática, de tal forma que se pueda mantener un nivel en el separador con una presión de operación determinada. También observamos que hay una válvula de seguridad calibrada arriba de la presión de operación, un manómetro para la lectura de la presión. En la parte inferior observamos una válvula para drenar el agua remanente. Asimismo, en la parte superior observamos la zona del extractor de niebla y la descarga de gas. Y en la parte inferior del separador, la descarga de aceite accionada por un sistema de control neumático para mantener un nivel de operación en el separador. Respecto al área de producción, es necesario familiarizarnos con algunos términos. Como ejemplo, se conoce como materia a todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. A su vez, la materia forma sustancias y cada una de ellas tiene propiedades fijas que la identifican. Hay millones de sustancias químicas conocidas, las cuales se presentan en dos grandes grupos: las sustancias puras y las mezclas de sustancias. Por sustancias puras podemos entender que son aquellas sustancias que se encuentran aisladas de otra y se caracterizan por una composición definida y constante, es decir, que tienen propiedades definidas y constantes bajo una serie de condiciones determinadas. A su vez, las sustancias puras pueden dividirse en dos grandes grupos: los elementos y los compuestos. Un compuesto es una sustancia pura que se puede descomponer mediante diversos métodos químicos, ya sea en una o más sustancias simples, como por ejemplo el agua, la sal y el óxido de mercurio. Mientras que un elemento es una sustancia pura que no puede ser descompuesta en sustancias más sencillas, utilizando métodos químicos ordinarios. Como ejemplo de elementos podemos mencionar el oro, el aluminio y el hidrógeno. Por otro lado, tenemos las mezclas de sustancias. Reciben este nombre el conjunto de dos o más sustancias que se mantienen juntas sin que se produzcan cambios drásticos en las características de cada una. En este punto, es necesario enfatizar que las sustancias que componen las mezclas conservan sus propiedades particulares. Las mezclas de sustancias pueden dividirse en dos grupos: las mezclas homogéneas y las mezclas heterogéneas. Las mezclas homogéneas, también conocidas
como soluciones o disoluciones son aquellas en las que los componentes que la conforman no pueden distinguirse entre sí o a simple vista, es decir, que tienen una composición uniforme. En estas mezclas hay una sola fase y por lo tanto un solo estado de agregación. Por lo contrario, las mezclas heterogéneas o también conocidas como suspensiones o dispersiones son aquellas que no poseen una composición uniforme, es decir, que la proporción de las sustancias que la componen pueden variar de una parte a otra en un mismo sistema o una misma muestra, por lo cual se dice que este tipo de mezclas pueden presentarse en 1, 2 o 3 estados de agregación. Las dispersiones se presentan en 2 fases, la sustancia dispersa y un medio dispersante. Entre las dispersiones podemos encontrar los sistemas coloidales, emulsiones, humos y niebla. De igual forma, es importante conocer el término solubilidad de una sustancia. Nos referimos a la solubilidad de una sustancia como la máxima cantidad de esa sustancia que se puede disolver en una determinada cantidad de disolvente. La solubilidad es una propiedad específica de las sustancias, ya que cada sustancia presenta una solubilidad determinada ante un disolvente. De tal forma que hay sustancias muy solubles en un disolvente, mientras que otras son insolubles en ese mismo disolvente. De igual manera, una sustancia concreta puede ser muy soluble en un disolvente e insoluble en otro, como por ejemplo las grasas. Las grasas son muy solubles en alcohol e insolubles en agua. Hablamos de solubilidad de una sustancia a una temperatura determinada cuando la concentración máxima que puede alcanzar los sólidos disueltos en un líquido, en general, los cuerpos sólidos aumentan su solubilidad con la temperatura, por lo que es muy importante mantener la temperatura adecuada desde la válvula mezcladora del crudo con el agua en las instalaciones. Otro término con el cual es necesario familiarizarse son las emulsiones. Podemos definir una emulsión como una dispersión de una fase líquida en forma de gotas diminutas aproximadamente de 0.1 a 10 micrómetros en una fase continua. Las características reológicas de una emulsión dependen específicamente de la parte dispersa, es decir, estructura química, tamaño, volumen y viscosidad. Las emulsiones pueden ser de 2 tipos, tipo OW o emulsión de aceite en agua y tipo WO o emulsión de agua en aceite. En las emulsiones WO o agua en aceite, la fase dispersa es un líquido acuoso o de carácter hidrófilo y la fase continua es un aceite o líquido de carácter lipófilo. En estas emulsiones quedan gotas de agua suspendidas en una fase oleosa, mientras que en las emulsiones OW o emulsiones aceite en agua ocurre al revés. La fase interna es de carácter lipófilo y la fase externa de carácter hidrófilo. En estas emulsiones quedan pequeñas gotas oleosas suspendidas en una fase acuosa. Un ejemplo de estas emulsiones es el crudo que alimenta la batería, es una emulsión en donde la fase dispersante son hidrocarburos y la fase dispersa la salmuera, por lo que se denomina emulsión de agua en aceite.
La salmuera es una disolución de agua en sales de sodio, potasio y magnesio. Posteriormente, el aceite crudo que descargan los separadores entra a la sección de deshidratación. Esta sección comprende un deshidratador electrostático que opera a 11 kilogramos sobre centímetros cuadrados de presión y 54 grados centígrados de temperatura. En sus internos dispone de electrodos para formar un campo eléctrico y separar el crudo del agua salada. Esta separación es más eficiente si se agregan productos desemulsificantes. Ya en el interior de este equipo, el crudo, por efecto del campo eléctrico, va separando de su seno las gotitas de agua, las que caen al fondo del recipiente donde se acumulan hasta un nivel de 1 metro, debajo de los electrodos. Para ello, se dispone de un sistema de instrumentación y control adecuado. Posteriormente, el crudo, al cual se le ha retirado la mayor parte del agua, se traslada a las secciones de desalado. El agua retirada se envía a control de nivel para su tratamiento y posterior inyección al yacimiento. En esta sección, el crudo es lavado con agua para eliminar la solución saturada de sales remanente. Este lavado requiere de ciertas condiciones de operación para que sea eliminada la sal hasta los valores previamente establecidos y que al crudo no le varíe su composición. Posteriormente, se efectúa el drenado del agua salada, prácticamente sin ninguna cantidad del crudo, ya que de otra manera habría una pérdida económica. Esta agua se envía a la sección de tratamientos de aguas residuales. La temperatura es un factor importante en los procesos de disolución, por lo que esa variable debe controlarse cuidadosamente. Asimismo, el crudo, por tener hidrocarburos ligeros, es importante controlar la variable presión de operación. El crudo, una vez deshidratado y desalado, de acuerdo a las normas internacionales, que nos indican que un crudo para ser procesado en las refinerías o para exportación debe contener hasta 5 libras de sal por 1000 barriles de crudo, por lo que se somete a un acondicionamiento para su correcto manejo y almacenamiento, que dentro de la batería de separación, este proceso se conoce como estabilización de crudo. Este proceso consiste en eliminarle al crudo compuestos de alta presión de vapor dañinos a los procesos de refinación, como son el ácido sulfídrico y óxidos de nitrógenos. Además, se le retiran hidrocarburos ligeros de alta presión de vapor, que se perderían en gran parte en los tanques de almacenamiento de tipo de cúpula fija. Estos hidrocarburos ligeros, a integrarse en las recuperadoras de vapores, son metano, etano, propano y butano, para anexarlos posteriormente a las corrientes de gas de la batería. Los vapores del domo constituidos por los productos antes mencionados se extraen por control de presión y se mezclan con los gases provenientes de los separadores trifásicos y bifásicos para enviarse al área de compresión a 4.5 kilogramos sobre centímetros cuadrados de presión y 41 grados centígrados de temperatura. La estabilización de crudo es una vaporización parcial que se logra mediante un calentamiento a ciertas condiciones de presión y temperatura según el grado de estabilización que se desea. Un mayor grado de estabilización proporcionará un crudo con una presión de vapor más baja, ya que se le han retirado hidrocarburos más pesados. En las baterías de separación, la sección de estabilización se conoce como el área de tanques elevados. Transporte de aceite crudo. El crudo ya deshidratado y estabilizado
es enviado por medio de trasiegos a succión de bombas, para ser bombeado por medio de un sistema de motobombas y turbinas de gas, instaladas dentro de la batería de separación. El aceite crudo se hace pasar por un sistema de patín de medición para medir los volúmenes obtenidos en barriles por día y posteriormente bombeado a una presión de descarga de motobombas suficiente de tal manera que pueda ser transportado hacia centros de recolección, terminales marítimas y refinerías. A continuación vamos a iniciar con una práctica con lo ya aprendido. Efectuemos un recorrido en el diagrama de procesos de la extracción y separación de hidrocarburos líquidos y gaseosos. En esta ocasión nos vamos a enfocar a la ruta del aceite. Iniciamos observando dónde se encuentra el yacimiento y el pozo productor. Del pozo productor sale la producción de hidrocarburos y por medio de una red de ductos se integra al cabezal de pozos de la batería, donde el hidrocarburo entra a carga del separador bifásico, en el cual se separa el aceite y el gas. En el separador observamos la descarga de aceite, la cual se integra a la carga de la sección de deshidratación y desalado. En esta sección se elimina el agua y la sal y se pone el aceite crudo en las condiciones de calidad para ser enviado a proceso. Posteriormente, el aceite crudo entra a carga a la sección de estabilización, donde son eliminados los vapores e integrados a una corriente a proceso de recuperación de vapores e integrarlo a la corriente de gas. El aceite que sale del área de estabilización va al área de estación de bombas, las cuales succionan a una presión menor y descargan a una presión suficiente de tal forma que llegue a los centros de recolección y posteriormente a los destinos, terminales marítimas para exportación o a plantas refinadoras de Pemex. El excedente de aceite que no es bombeado se va a carga de los tanques de almacenamiento, los cuales están instalados dentro de la batería con capacidad de 55,000 barriles y en algunas instalaciones existen de 200,000 barriles. Posteriormente, ese aceite almacenado se bombea y se integra a envío a los centros de proceso. Una opción de destino de los aceites crudos acondicionados en las baterías de separación es la exportación. Los destinos finales de exportación se efectúan con una clasificación de los aceites crudos de acuerdo a su densidad específica y grados API. La densidad de los crudos varía según el contenido de hidrocarburos ligeros y pesados. Si la proporción de hidrocarburos ligeros es alta, será un crudo ligero, y si por el contrario predominan los hidrocarburos pesados, será un crudo pesado. Técnicamente, la gravedad específica de los crudos se mide en grados API. A mayor grado corresponde un crudo ligero y a menor grado un crudo pesado. Tipos de aceites crudos en México. Crudo maya es un crudo pesado entre 21 y 22 grados API y un porcentaje entre 3.4 y 3.8% de azufre en peso, por lo que brinda menores rendimientos de gasolina y diésel en esquemas de refinación simples, en comparación con crudos más ligeros. Crudo istmo es un crudo medio entre 32 y 33 grados API y 1.8% de azufre en peso, con buenos rendimientos de gasolina y destilados intermedios, diésel y queroseno. Las terminales marítimas de carga del crudo istmo son Dos Bocas en el estado de Tabasco, Salina Cruz en Oaxaca y Pajaritos en Veracruz. Crudo olmeca es el más ligero de los crudos mexicanos,
con una gravedad de 38 a 39 grados API y un contenido de azufre entre 0.73 y 0.95% en peso, por lo que es un crudo ligero y amargo. Sus características lo hacen un buen productor de lubricantes y petroquímicos. Los cargamentos de crudo Olmeca se exportan desde la terminal marítima Pajaritos en el estado de Veracruz. Otra opción del destino de los aceites crudos acondicionados en las baterías de separación son las refinerías. Una refinería de petróleo es una planta industrial en la cual se obtienen sustancias derivadas del petróleo crudo, removiendo las impurezas a través de la transformación y refinación de productos, por lo que se obtienen productos como aceite lubricante para uso industrial, queroseno, que se usa como combustible de aviones, diésel, que se usa como combustible en camiones, gasolina como combustible en autos, y asimismo en la destilación fraccionada se obtiene gas propano, alquitrán y asaltenos que se usan en la construcción de carreteras. Del petróleo y del gas se obtienen también amoníaco, azufre, heptano, etileno, anhídrido carbónico, vinilo y polietileno, que son la base de la industria petroquímica y asimismo son materia prima para la fabricación de diversos productos como disolventes, plásticos, detergentes, colorantes, pinturas, fibras, nylon, fertilizantes, pegamentos, fungicidas, medicamentos y una gran variedad de productos para la industria en general. Perspectivas del petróleo en México. El gobierno de la Cuarta Transformación ve a nuestro país con el ánimo transformado para bien, una población consciente de su capacidad para modelar la historia, con una mejora radical en sus niveles de bienestar y seguridad con respecto a los que prevalecían en 2018, con instituciones saneadas, confiables y respetuosas de las leyes y con una sociedad participativa e involucrada en el ejercicio del poder público. Un propósito de importancia estratégica, según el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, es el rescate de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, para operar como palancas del desarrollo nacional. En ese contexto, resulta prioritario rehabilitar las refinerías existentes, que se encuentran en una deplorable situación. La construcción de una nueva refinería y la modernización de las instalaciones generadoras de electricidad, propiedad del Estado, particularmente las hidroeléctricas. Actualmente el gobierno federal busca impulsar la reactivación económica y lograr que la economía vuelva a crecer a tasas aceptables. Para ello se requiere, en primer lugar, del fortalecimiento del mercado interno, lo que se conseguirá con una política de recuperación salarial y una estrategia de creación masiva de empleos productivos y bien remunerados. El Plan de Negocios 2019-2023 de Petróleos Mexicanos planteó 11 objetivos estratégicos en materia de disciplina financiera, incorporación de reservas, incremento en la producción, seguridad industrial y del personal de las empresas e incluso fortalecimiento de la Proveeduría Nacional, lo que destaca incrementar la producción de combustibles y petroquímicos, para lo cual se prevé un incremento de 76% en la producción de gasolinas y de 85% en la producción de diésel, únicamente con la entrada en operación de la refinería de Dos Bocas, en el municipio de Paraíso, en el estado de Tabasco, en 2022. Con estrategias para ampliar la capacidad de refinación, incrementar la disponibilidad y, en su caso, diversificar las fuentes de materia prima para la producción de etileno y sus derivados y la cadena de aromáticos y fortalecer, bajo criterios de eficiencia, la producción de fertilizantes, se prevé llegar
a 373.512 barriles diarios de gasolinas y a 257.133 barriles por día de diésel, gracias a la incorporación de una capacidad de 340.000 barriles diarios en el proceso de crudo, como está definido en la entrada en operación de la refinería de Dos Bocas, Tabasco. Toda vez que la producción de fertilizantes volvió a integrarse en la subsidiaria Transformación Industrial, el plan prevé, además de recuperar la capacidad de producción de amoníaco a través de la rehabilitación de la infraestructura de proceso que está fuera de operación y de gestión del suministro de materia prima. Tabasco tiene abundantes reservas de petróleo y gas natural, factor por el cual se ha convertido en el centro de operaciones de la región con mayor actividad industrial, de producción, manejo y transporte de hidrocarburos. Algunas de las fuentes se encuentran en la zona de influencia del Instituto Tecnológico de la Chontalpa. De igual manera, el estado de Tabasco es la ubicación natural de las industrias que requieren de consumos elevados de agua en sus procesos de producción, lo cual genera una ventaja competitiva al disminuir los altos costos de aprovechamiento que se generan en otras entidades. Damos por concluida nuestra presentación, esperando haya sido de su agrado. Somos docentes del Tecnológico Nacional de México, Campus La Chontalpa. Te invitamos a ti, estudiante de técnico bachiller de sexto semestre, que a partir del próximo ciclo escolar vivas tu mejor historia en el Tecnológico Nacional de México, Campus La Chontalpa. Saludos a todas y todos.